Muy bien, alguien me dijo hace mucho tiempo que si alguien conoce los tiempos y las sazones del tiempo es Dios, pero Dios ha decidido revelar tiempos y ocasiones a su siervo para que podamos juntos edificar la iglesia en su tiempo y en su momento, que es lo que debe hacer la iglesia. Y hay aquí en las Escrituras, quiero llevarlos acá a Filipenses 4:9 en la NBV. Voy a empezar así buscando el versículo y dice así en Filipenses 4:9 en la NBV. Dice así: practiquen lo que han aprendido. Por favor, vaya puntualizando lo que han aprendido. Dice lo que han recibido. Anótelo. Y también dice, y oído de mí. Veo tres cosas acá: aprendido, recibido y oído. El apóstol Pablo le está hablando a los filipenses de poner mayor atención a lo que se está enseñando. Poner atención a lo que hemos aprendido. Poner atención a todo aquello que de alguna manera Dios nos ha entregado. Me llama la atención las tres palabras que usa el apóstol Pablo. La primera es aprender. Todos nosotros venimos desconociendo las Escrituras y lo único que traemos es que Jesucristo se reveló a nosotros y que entregamos nuestra vida a Cristo, y de ahí no sabemos ni orar, no sabemos ni leer las Escrituras, no sabemos dónde está el Antiguo y Nuevo Testamento, no sabemos qué es ayunar, no sabemos qué es una vigilia, no sabemos qué es un discipulado ni un adiestramiento. Venimos desconociendo todo esto. Pero en nuestro caminar diario nos encontramos nosotros en toda esta programación de la iglesia para la edificación de cada uno de los discípulos. Por eso el interés nuestro no es solo tener un número, no es solo salvar personas, sino cuidarlas, como dijo el apóstol Pablo. Él dijo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, esta parte de sembrar y de regar tiene que ver con evangelismo y con discipulado. Y entonces viene el apóstol Pablo y menciona esta escritura para nosotros en este tiempo. Lo dijo en aquel tiempo, pero la escritura, como dice la misma escritura, su palabra no pasará. Ella permanece, es para todos los tiempos. Aunque se dijo allá, se sigue mencionando acá para nuestra edificación. Dice entonces, practiquen lo que han aprendido. Mucha gente se queda solo en aprender, pero no en practicar. Y entonces no estamos completando el paquete, ni estamos haciendo el trabajo completo. Dice entonces, practiquen. ¿Qué es practicar, hermanos? A ver. Ejercitarnos. ¿Estamos habilitados para algo? Poner por obra. Bueno, podríamos dar muchos detalles sobre esto y definiciones, pero cuando hablamos de practicar, yo estudié mecanografía un año, soy mecanógrafo profesional. El asunto es que durante un año tenía que ir todas las noches 1 hora a la academia. Mi mamá se encargó de eso, que todas las noches estuviera en la academia de mecanografía para aprender a escribir a máquina. Y pues ahora terminamos escribiendo en el teléfono con 2 dedos, ¿verdad? El punto está en que en ese tiempo la práctica, eso nos decía el maestro, hay que practicar, no solo la hora que vienen acá, sino aún en sus casas. Practiquen, ensayen, trabajen, vuelvan a repetirlo, háganlo exactamente como se les ha enseñado. Y eso hizo de mí alguien que pudiera graduarse y tener un título de mecanógrafo.
El asunto está entonces que la práctica es lo mismo en cualquier área. Básquetbol, fútbol, cualquier deporte, en cualquier área, la práctica, el mantenerse vigente, el mantenerse practicando, ejecutando, haciendo lo que hemos recibido, nos va a volver en maestros, en personas diestras, personas que van a poder trabajar lo que están practicando. Y entonces, practicar. Yo conocí de la historia de un pianista que practicaba 18 horas diarias. Y él decía, si dejo de practicar esto, la gente no lo va a notar, pero yo lo voy a saber, dice. Y él lo que buscaba era la perfección de su profesión, que era tocar el piano. Y entonces él decía, mientras menos lo hago, algunos ya se van a dar cuenta. Al final todo el mundo se va a dar cuenta que he dejado de practicarlo. ¿Por qué? Porque ya no iba con excelencia, ya iba solo así por salir del paso. A usted y a mí no nos llamaron para salir del paso en las cosas del Señor. Dice la Escritura, practiquen lo que han aprendido. Discipulado, adiestramiento, congresos, seminarios, todo lo que Dios nos está permitiendo tener es para que nosotros lo practiquemos. Hay una escritura en Santiago, si no me equivoco, donde dice la escritura para nosotros de esta manera: oidores y hacedores. Amén, hermanos. Hay gente que solo oye, pero no hace. Entonces es importante que nosotros entendamos esta parte. Cuando el Señor le dijo a la samaritana, si supieras quién está contigo y el que te pide de beber, tú le pedirías a él, ¿verdad? Sabemos esa escritura. El Señor le reveló la historia entre judíos y samaritanos, le reveló sobre la alabanza, le reveló sobre los patriarcas por el pozo, le reveló muchas cosas, pero nunca le dijo vaya a evangelizar, sino que inmediatamente al conocer al Señor deja el cántaro y se va a Samaria a predicarle a todos los hombres. Qué importante, no le dijo nada, pero ella entendió que había recibido de parte del Señor. Entonces, ahora viene y dice, practique. Dígale a su hermano, practica lo que ya sabes. No, pero no se lo diga así con miedo, dígaselo con fortaleza, con autoridad. Practica lo que ya sabes, dígaselo. No tenga miedo. No, el hermano no se va a ofender. Lo que le está diciendo es bíblico. Practiquen lo que han aprendido. Ahora viene, y de aprender podemos hablar de un montón de aprender, todo lo que entendemos de los mandatos, todo lo que entendemos de los libros de un modelo a seguir, de los libros de edificando el cuerpo, los manuales, los nuevos libros que están a punto de salir también, ya vamos a tenerlos. El punto es que aquí dice lo que han aprendido. Ahora, una cosa es aprender y otra cosa es recibir. ¿Cuál es la segunda palabra que está ahí en su escritura? Dice lo que han aprendido. ¿Qué dice? Y recibido, porque recibir es muy diferente a oír y aprender. Yo puedo oír y aprender, pero cuando la palabra recibir tiene que ver con dejar que eso se convierta en mi carne. Estoy recibiendo la enseñanza, no solo la estoy oyendo, la estoy recibiendo porque es necesaria para mi vida. La tomo para mi vida, la recibo para mí. Como hay palabras proféticas que muchas veces le lanzan a uno, ¿verdad? Y yo digo, eso no lo recibo. Lo dijeron, lo oí, pero no lo recibo. Porque tengo discernimiento del Espíritu, qué debo recibir y qué no debo recibir. Ahora, el punto está en que lo que yo enseño, lo que enseña Misión Cristiana del Calvario,
Se espera que cada uno de nosotros lo oiga y lo va a practicar cuando lo ha recibido. Mientras solo lo oí, yo puedo tenerlo como una enseñanza más. Pero cuando yo ya lo recibo, estoy aplicándolo a mi vida, estoy dándolo por entendido que es Dios hablándome y lo recibo. Es como que usted me dice ahorita, tengo sed, y yo le dijera, tome. De usted depende si viene a traerlo o no, y se lo toma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo mismo es con la palabra. Yo le puedo dar la palabra, es palabra de agua viva, dice la Escritura. Pero yo puedo predicar y usted puede decir, no, eso no lo recibo. No, eso no es para mí. Ahí no está recibiendo. Pero cuando usted entiende esta palabra, usted la recibe y dice, hoy Dios me habló. Ah, recibió la palabra. Oyó el mensaje de Dios. Escuchó a Dios. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Usted está recibiendo. Y lo que usted recibe, lo que lo nutre, es lo que lo alimenta, es lo que le da, le quita la sed, es lo que provoca en usted que el ejecutar. Entonces viene acá, practiquen. Practiquen lo que ya aprendieron, pero lo que han recibido. Por eso yo no puedo ser selectivo como una ensalada. Usted pide una ensalada, pero en la ensalada le pusieron alguna cosita que a usted no le gusta, usted dice esto no, elotitos no, remolacha no. Y uno empieza a sacar de la ensalada lo que no le gusta. Y resulta uno comiéndose ¿qué? Una medio ensalada, ¿verdad? Solo lo que a uno le gusta. No se lo comió. Entonces, cuando yo recibo la palabra, cuando yo estoy nutriéndome con esa palabra, esa misma palabra me provoca a mí el ejecutarla. ¿Cuántos saben que es bueno orar? Levánteme la mano. ¿Cuántos ya aprendieron a orar? Algunos todavía no saben, ¿verdad? Saben que es bueno, pero todavía no lo hacen, ¿verdad? ¿Cómo orar? ¿Verdad? Jesús dijo, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Ustedes van a orar así. Jesús les enseñó. Ahora les tocaba a ellos, ¿qué? Practicarlo. Tan sencillo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? O sea, tal vez usted dirá que es sencillito lo que nos está enseñando, pero voy al punto, practicar lo que hemos aprendido y lo que hemos recibido. Espero que todo lo que hemos aprendido esté recibido, porque si no nos vamos a quedar solo en oírlo, ¿verdad? Y entonces Pablo utiliza tres cosas acá: lo aprendido, lo recibido, lo oído. Ahora, todo esto, dice el apóstol Pablo, lo han visto en mí. Vaya. O sea, no es una enseñanza de pizarrón, no es una enseñanza de ¿qué? De instrucciones. No, él se está poniendo ahora como ¿qué? ¿Cómo que se pone el apóstol Pablo ahora? Dice, si ustedes ya aprendieron, recibieron, oyeron, yo lo practico, dice Pablo. Porque eso es lo que está diciendo ahí en el versículo, lo que han oído de mí y lo que han visto en mí. ¿Qué es eso? ¿En qué se está convirtiendo Pablo ahí? En un modelo. Mírenme a mí, ¿a quiénes miramos nosotros? ¿A quiénes admiramos nosotros? A los modelos. Si no, no comprarían la playera de CR7, ¿verdad, hermanos? O la de Messi, algunos en su caso, ¿verdad? Porque son sus modelos. Bueno, entonces viene Pablo y dice, lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes oyeron y recibieron, esto deben practicar, porque esto es lo que yo practico, esto es lo que yo vivo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Y lo que han visto en mí, no solo se quedó en decírselos, sino en modelárselos. Y cuando ya modelamos, esto es lo que vemos nosotros con los mandatos. Cuando yo cumplo los mandatos que Dios me ha dado de adorar, evangelizar, discipular, multiplicar, transformar y manifestar el poder de Dios, déjeme, cuando yo lo logro hacer todo,
yo paso al otro punto, que es el objetivo: llevar a la iglesia que sea adoradora, evangelizadora, discipuladora, transformadora, multiplicadora y manifestando el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces ahora viene Pablo y dice: yo practico todas estas cosas. Mírenme a mí. Y viene todavía el apóstol Pablo y le dice esta parte: lo han visto en mí, y obrando así, el Dios de paz estará con ustedes. Ah, qué lindo, ¿verdad? Pero ¿dónde está el punto? Lo que yo recibo, lo que yo he aprendido, lo que he oído y lo que he visto, eso es lo que debo practicar. Amén, hermanos. ¿Se recuerda usted cuando G. Ávila entró a sus 40 días de ayuno? Mucha gente se quiso meter a ese ayuno y muchos terminaron enfermos, con gastritis, problemas mentales. Algunos hasta terminaron, ¿qué?, endemoniados. Hubo necesidad de liberarlos. Pero todos querían copiarle a G. Ávila su ayuno, pues que el ayuno era para él. Ahora, si Dios te dice que ayunes con él, pues ayuna con él, ¿verdad? El punto es que mucha gente quiso hacer algo que es específico para alguien. Ahora, eso no nos dice a nosotros tampoco que dejemos de ayunar, ni de orar, ni de practicar lo recibido de parte del Señor, sino que pongamos por obra lo que hemos aprendido. Ahora, el punto está aquí, oiga bien, ¿de quién estamos aprendiendo? Lo voy a dejar un ratito en pausa, ya regreso. ¿De quién estamos aprendiendo? ¿De quién aprendió Adán y Eva en el principio? Del Señor, de Dios. Él les dio sus mandamientos, Él les dijo qué hacer y qué no hacer. Pero dejaron de oír a Dios, ¿y a quién oyeron después? Oyeron a Satanás, la serpiente. Y entonces las acciones de ellos ya no eran de acuerdo a la enseñanza del Señor, ahora eran de acuerdo a Satanás. Fíjese pues, después de haber sido gobernadores o los que gobernaban, ahora ellos eran gobernados por haber cambiado ¿de qué? De maestro. Dios les dijo una cosa, Satanás vino y dijo otra. ¿A quién le pusieron asunto? Por eso el Señor viene y le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? No es que el Señor desconociera dónde estaba Adán. Dios conoce dónde estamos, hermano. No es que desconociera dónde estaba Adán, no. El Señor lo que quería era decirle a Adán: Adán, no estás en la condición que yo te dejé. Tienes otra condición. ¿Y cómo se dio cuenta el Señor de eso? Cuando le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Señor, oí tu voz. Ah, qué lindo, ¿verdad? Seguí oyendo a Dios. Tuve miedo. ¿Y qué dice? Y me escondí. ¿Y por qué se escondió? A ver, ¿por qué se esconde? ¿Por qué se escondió Adán? Porque estaba desnudo. Entonces el Señor nunca les enseñó nada de eso. Ellos estaban delante del Señor, voy a hablar esta palabra, desnudos, pero para ellos era natural. Pero cuando ya se vieron desnudos, dice: si esto no se los enseñé yo, ahora ya estaban vestidos ¿de qué? De hojas de higuera, ¿verdad? Si yo no les enseñé eso, ¿se puede imaginar? Ahora estaban actuando diferente, ya no de acuerdo a lo que Dios había hecho en ellos. Ahora ellos se veían desnudos, con miedo, se escondían. ¿De quién se escondían? De Dios. O sea, entró en ellos otro espíritu que los hizo actuar de otra manera. Y entonces dejaron de gobernar para ser gobernados. Ahora los gobernaba la carne, los gobernaba Satanás, los gobernaba ¿qué? El mundo, los gobernaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso los gobernaba ahora. Y por eso sus acciones eran ¿qué? Totalmente diferentes. Por eso le hizo la pregunta: ¿de quién estamos aprendiendo? ¿A quién estamos oyendo? ¿Quién nos está instruyendo?
¿A quién estamos poniéndole atención? Hermanos, lunes hay reforma, martes hay discipulado en línea, el miércoles hay discipulado de mujeres, y nosotros tenemos aquí adiestramiento, discipulado en la enseñanza del domingo. O sea, tenemos libros, tenemos manuales, tenemos el internet para ver en cualquier momento cualquier enseñanza. Déjeme decirle, hermano, estar oyendo otra cosa nos puede llevar a tener otra expresión, otra naturaleza. Y entonces ya no vamos a hacer conforme lo que el Señor ha dicho, nos ha revelado. Necesitamos entonces entender esta parte. Cuando dice, practiquen lo que han aprendido, lo que han recibido, lo que han oído de mí, lo que han visto en mí, y obrando así, o sea, haciéndolo así. Diga todo lo que el Señor nos revela. Dígale a su hermano. Es para hacerlo. No solo quiere que lo sepamos, sino quiere que lo hagamos. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Igualmente como Él lo hace. Si yo quiero ser como Jesús, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Verlo a Él. Ver a Jesús. ¿Y dónde veo a Jesús? Juan 5:39 lo dice. Juan 5:39 nos habla de escudriñar, porque ahí lo vamos a encontrar a Él. Ellas revelan a Cristo. Entonces, cuando yo voy a las Escrituras, no voy solo para entender más, sino para descubrir quién es Cristo, para conocerlo tal y como es, para que yo pueda ser como Él, vivir como Él, hablar como Él, actuar como Él, decidir como Él, agradar al Padre como Él. O sea, yo voy a ir a buscar a Jesús, y si tengo que hacer algo para Dios, tengo que ver cómo lo hizo Jesús para hacerlo con esa misma naturaleza, hacerlo igual que Jesús. Entonces viene al final y dice que el Dios de paz estará con nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando lo hagamos. Por eso dice, practiquen, 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 practiquen. Le estoy seguro que cuando usted inició su vida cristiana, una de las prácticas que usted tenía era leer las Escrituras y orar. Y esas cosas ya se dejaron de practicar. Muchas de estas nos conformamos con el versículo que encontramos en Facebook o en Instagram, y nos conformamos con un versículo y con ese pasamos toda la semana, ¿verdad? Ya no escudriñamos, ya no practicamos eso. Estamos muy lejos de la Escritura, estamos muy lejos de la presencia del Señor en el sentido de comunión con Él, porque dejamos de ¿qué? De practicar. Fíjense que cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, al templo con los hermanos, porque me había convertido, ahora ya llevaba Biblia. El asunto es que ahora ya con las Escrituras, yo estaba en el templo, mi primer culto, no me sabía ni un coro. No sabía ni cómo orar, yo solo decía, Señor, perdóname, ayúdame. Eso era todo. Pero en mi primer culto hubo un discípulo mayor, voy a ser más claro, un discípulo maduro en la iglesia, que mire, estaba atento. Y cuando dijeron un libro de las Escrituras, yo empecé a buscar así, mire, literalmente así, a ver si lo encontraba. Pero este discípulo maduro, mayor, de apellido Bocanegra, por cierto, vino y me dijo, ¿no sabes trabajar las Escrituras todavía, verdad? Pues la verdad es mi primer culto, le dije. Bueno, te voy a enseñar cómo puedes empezar a conocer las Escrituras. Me dijo, las Escrituras se componen de 39 libros. ¿Cuántos sabían que habían 39 libros en el Antiguo Testamento? Algunos ya ni se acuerdan de eso, ¿verdad? ¿Y de cuántos hay en el Nuevo? 27, correcto. Ahora, el punto está entonces que esto
solo Carlitos lo sabía. Pero a mí me lo enseñaron y a mí nunca se me olvidó. Y entonces me dijo cuántos libros habían y me dijo, y se dividen en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y me dijo, Malaquías termina con el Antiguo Testamento y Mateo empieza con el Nuevo Testamento. Vaya, pero no me dejó ahí. Me dijo, y si no sabes los libros todavía, hay una tabla, me dijo. Aquí está la tabla. Y allí puedes encontrar el índice, la página donde se encuentra tal libro. Ay, hermano, con esas herramientas que me dio, miren, patitas, ¿para qué te quiero? En el buen chapín, ¿verdad, hermanos? O sea, le puse ganas y empecé a escudriñar las escrituras y empecé a encontrar libros, esos famosos buscando perlas, esos esgrimas que teníamos en la juventud, me hicieron conocer las escrituras así, libro tras libro, texto tras texto. Eso de buscando perlas era una cosa hermosa, porque solo empezaban a leer y uno tenía que buscar qué parte de la escritura era, porque no te decían ni versículo, ni capítulo, ni libro. Te enseñaban a escudriñar. O sea, todo eso, pregúntele a sus hijos hoy las escrituras. Pregúntele a los niños hoy cuánto conocen de Abraham, cuánto conocen de Isaac, ¿sí? Cuánto conocen de Débora, cuánto conocen de Esther, cuánto conocen de quién, de Naamán, cuánto conocen, qué saben. Y entonces me llamó la atención, porque si algo tenemos que estar nosotros pendientes es del que está a la par nuestra. Si no encuentra el libro, ayúdelo. Ya le di las herramientas cómo ayudar al que no conoce las escrituras, para que no esté batallando. Ahora con el dispositivo, pues usted ya busca ahí, ¿verdad? Ya sabe, solo pum, ya. Tan fácil, ¿verdad? Pero aún con esa facilidad, seguimos sin escudriñar las escrituras. Ahora, viene entonces el apóstol Pablo. Como este no es mi mensaje, este solo es una pequeña introducción y exhortación. Viene entonces el apóstol Pablo y dice, practiquen. Amén, hermanos. Los músicos tocan bien porque practican. Bueno, en algunas ocasiones, ¿verdad? Debería de ser eso la forma, practicar. ¿Por qué ahora está hermano River en la computadora llevando el programa aquí? Porque está practicando, porque tiene que perfeccionarlo, porque él tiene que enseñarle a otro después, para que no nos quedemos solo con 2 y con 3, sino que tengamos un buen equipo, pero que ha practicado. Porque tenemos hermanos que están tomando fotografías, algunas fotografías salen unos todo chueco, ¿verdad? Pero están practicando y se buscan las mejores tomas y se perfeccionan, pues tanta cosa que hay, ¿verdad? Pero practicar. Una de las cosas que a mí me da mucha tristeza en este tiempo es que los doctores me prohibieron ayunar, porque tenía la costumbre de ayunar 2 veces en el mes, 3 días la primera semana y 3 días la última semana. Y esa ha sido mi forma, pero de acuerdo a lo que estoy atravesando en este momento, una de las cosas que tengo prohibido es el ayuno. El no comer es peligroso para mí. Pero debo comer, ¿cómo? ¿Cómo debo comer? Ya no puedo comer todo lo que comí antes. Ahora como saludable. Pero todo eso me está sirviendo ahora para disciplinarme en otras áreas que no tenía disciplina. Pero sí me dolió cuando me dijo, no puede ayunar, no debe. Por el medicamento y por lo que tiene que hacer, no debe, usted no puede ayunar ahorita. Eso me dolió mucho. Porque esa era mi forma, mi disciplina, mi búsqueda al Señor. Ahora tuvo que cambiar. Los primeros días de la cirugía tenía que orar
acostado y en mi cama. Y eso yo no lo había practicado nunca. O me siento a la par de la cama y empiezo a orar. Eso no lo había practicado antes. Siempre salir a la oficina de mi casa y en esa oficina siempre hay un altar. Y ahora ni me he podido arrodillar, como solo decirles eso. Pero esa ha sido mi práctica desde mis inicios. A mí nadie me dijo que había que ayunar, a mí nadie me dijo que había que leer las escrituras, a mí nadie me impulsó a ayunar. Fue algo del Señor, que recibí del Señor. Ahora, el punto al que quiero llegar es la práctica. En el Señor, lo que yo no practico, se muere. Y cuando llego a querer hacerlo nuevamente, me cuesta. Por eso Pablo le dijo a los de Galacia, ustedes corrían bien y no se detenían por nada. Pero llegó un momento en que empezaron a correr de otra manera. Ya no igual. Se pararon. Y todos saben que cuando uno corre una competencia, lo peor que puede hacer uno es detenerse. No, lo que interesa es mantener el ritmo para no cansarse. Bueno, ahora sí, entremos a la enseñanza de hoy, hermanos, después de mi corto saludo. Viene el Señor y nos muestra a nosotros algo importante. Hechos 17:16. Aquí entramos. Por favor, necesito que todos tengan esa escritura. Hechos, ¿cuánto dije? Porque por ahí nos vamos a quedar hoy. Hechos 7:17 o 16, ¿verdad? Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo, ¿qué dice? Viendo la ciudad entregada, ¿qué dice? Viendo la ciudad entregada, ¿qué dice? A la idolatría. Tremendo, ¿verdad? Yo leí hoy todo el capítulo 17 y hoy lo vamos a leer todo. Ay, así, no es cierto. No salimos hoy, ¿verdad? Pero mire lo que dice Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El Señor me hablaba de esto y me decía: ¿a qué está entregada tu ciudad? Híjole. Entonces ya pensé en las demás ciudades, en los departamentos. Dice aquí, me llamó la atención, dice, se enardeció el espíritu de Pablo viendo la ciudad entregada. Entregada, diga conmigo, entregada, rendida, esclava, practicando cosas que no eran del Señor y que ofendían a Dios. Dice entonces que él se enardeció, dice que se puso muy triste. En otras versiones dice que se enojó contra esas ciudades por el espíritu que gobernaba en esos lugares. Hace mucho tiempo hicimos un mapeo a nivel de Guatemala para identificar las potestades de cada departamento. ¿Y sabe usted cuál es la potestad de este departamento? ¿Sabe usted cuál es? La envidia es una, la idolatría es otra. Fíjese qué tremendo. Son 3 o 4 potestades que gobiernan la ciudad. Y yo me puse a ver entonces el mapeo de lo que pasa en Zacapa, cuál es el que gobierna, quién es el que está a cargo dirigiendo lo que es el destino a la gente, esos espíritus. Oye, hermano, ese mapeo me sirvió a mí para identificar los espíritus, y por eso usted puede ir a Zacapa y usted puede ver otra clase de gente, ¿sí o no? Usted va a la capital, ve otra clase de gente. Usted ve a Huehuetenango, mira otra clase de gente. La gente que viene de otro lado, mira otra clase de gente acá. Y somos guatemaltecos.
y todos comemos frijoles, pero somos diferentes. Pero en cada departamento hay una potestad. Y Pablo, que era un buen mapeador, Pablo que era una persona que discernía y que podía ver de parte del Señor lo que gobernaba la ciudad, dice esto, que se enardeció, se enojó, se molestó. Para él era una falta contra Dios ver a una ciudad entregada, ¿qué dice aquí? A la idolatría. Si nosotros vemos los departamentos y vamos a ver toda Guatemala, mire hermano, tendríamos que tener la misma actitud de Pablo, porque si algo gobierna Guatemala es la idolatría. ¿Se recuerda usted lo que pasó en Almolonga cuando dejaron de ser idólatras y se convirtieron a Dios en Almolonga? El problema es que no se mantuvieron en el temor de Dios. Se volvieron a abrir las cárceles, se volvieron a abrir los bares, se empezaron a abrir los centros de perdiciones. La gente ya empezó a vivir mal porque no supieron el tiempo de su visitación. Para ellos fue famoso. Venían de otras naciones a ver qué estaba pasando en Almolonga. Hicieron muchos seminarios y Almolonga resonaba. Pero ¿qué pasó con Almolonga? ¿Qué pasó? Se descuidaron, volvieron otra vez a su antigua vida, volvieron a lo mismo. Y la iglesia empezó a menguar, empezaron a menguar, a tal punto que ahora no se menciona, sino es que lo menciono yo, pues, ¿verdad? Pero esa era la bomba de aquel tiempo. Y eso era lo que Dios quería con cada pueblo, con cada uno de los departamentos, municipios, aldeas, caseríos. Eso mismo. Pero dice que Pablo se enardeció, se molestó, se enojó. No toleraba que las ciudades estuvieran entregadas a la idolatría. Nosotros nos hemos acostumbrado a caminar entre ídolos, fíjense hermanos. Ya no nos preocupa Guastatoya con su idolatría, ya no nos preocupa Zacapa con su idolatría, ya hasta lo vemos normal. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ya no hay un enardecer en el corazón de cada uno de nosotros. Nos hemos quedado limitados a decir, pues esa es la costumbre del pueblo. ¿Cuándo la iglesia cristiana va a cambiar las tradiciones, las costumbres de un pueblo? No somos influencia todavía en el pueblo, somos minoría, somos pocos. No hemos logrado llegar a ser influencia en ellos y llevarlos al cambio, a la transformación, porque no hay una iglesia transformada que arde en el espíritu, que entienda que vivimos para Dios, somos de Dios y que este pueblo necesita regresar a Dios. Ya lo vimos como ¿qué? Como algo natural. Y lo serio es que nosotros vamos a lugares donde vemos todo ese mover de idolatría. Mire, ¿qué razón hay para poner una estatua en la entrada del Mercado Nuevo? ¿Cuál es la razón? Lo pusieron como un adorno, está bonito. A alguien se le ocurrió. ¿Y la iglesia qué hizo? Ojalá no pase persinándose por ahí, hermano. Lo vimos tan normal, ¿verdad que sí? Se ve normal. No, las cosas que se levantan en un pueblo, imágenes, cosas como que representan algo, un espíritu, algo que gobierne. Todos los febreros, el 15 de febrero, toda esta región, ¿verdad, hermano? Disfruta de idolatría, desenfrenado pecado, viviendo lejos de Dios. Pero es un patrono. No sé si está bien dicho. Patrón. Sí. Esos que están diciendo ustedes. Ahora, ¿se entregaron a qué? A la idolatría. Guatemala está entregada a la idolatría. Y nuestros gobernantes no tienen religión, son ateos. Les da igual el pito que les suene.
Y nosotros como cristianos hemos aprendido a convivir con ellos, a practicar lo de ellos. Ellos a nosotros no nos respetan, nosotros nos hemos vuelto muy respetuosos. No estoy promoviendo problemas ni lío, solo estoy hablando de las potestades. Sí, yo no me voy a poner a pelear con este pueblo por su idolatría. Yo tengo mis armas y las armas de Dios son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo cree? ¿Quién lo está expresando? ¿Quién está manifestando eso? ¿Quién está derribando esos altares en el nombre del Señor? ¿Quién? Pablo llegó a Atenas y encontró dioses de todos, ¿sí o no? Y había un altar para el Dios no conocido, por si se les había olvidado alguno. Y Pablo dijo, se les olvidó uno, el único, porque su corazón, ¿qué dice la Escritura? Dice que su corazón ardía, enardecido de ver la idolatría, la confusión de la gente, porque idolatría tiene que ver con confusión. ¿Qué fue lo que Moisés encontró en el pueblo de Israel cuando venía con las tablas de la ley? Idolatría, alabanza, fiesta, pero era algo abominable a Dios. Desecharon los mandamientos de Dios y mucho pueblo se quedó con Coré y fueron tragados por la tierra, directos al infierno por su idolatría. Hermanos, ¿por qué estoy hablando esto? Porque ignoramos los espíritus que ministran en las regiones celestes. Ignoramos quién es el que gobierna Guastatoya, quién gobierna Zacapa, quién gobierna Estanzuela, quién gobierna el rancho, quién gobierna San Agustín, quién gobierna Santo, 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 hasta San, ¿qué vamos a ir? San Martín, ¿verdad? Pero todo es natural. Hasta la Santa Marta vamos, ¿verdad? Y ya es natural. Ya no se enardece el corazón. Ya ni decimos nada. Porque lo vemos normal. Pero Pablo no lo está viendo normal. Pablo está viendo que eso lo único que hace es estancar, paralizar un pueblo, una nación. Lo que Pablo está diciendo acá, estos están entregados. ¿Qué es entregado? Se rindieron. Se dieron a hacer esto, a vivir así. Hermanos, yo he evangelizado gente que me dice, no, yo no puedo cambiar religión. Si yo no le estoy presentando religión, le estoy presentando a Cristo, el dador de la vida. Pero la gente dice, no, yo no puedo traicionar a mis abuelos que eran esto, no puedo traicionar su religión. Y yo digo, todavía está haciendo pactos con muertos. Hay mucha gente hoy en día, sigue, si usted le evangeliza, lo primero que le lanzan a usted es que ellos ya tienen religión, porque piensan que esto es religión. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos religiosos en la iglesia de Cristo. Entonces viene Pablo y dice que se entregaron, la ciudad estaba entregada a la idolatría. Atenas era una ciudad entregada a la idolatría. Pero eso ya no nos preocupa, ya no nos pone ¿qué? En mal, ya no vemos como un estorbo para el evangelio, ya no lo vemos como algo que está trazando el crecimiento de Dios en la iglesia. Hermanos, necesitamos que nuestro corazón nuevamente vuelva a cobrar ese espíritu. Un espíritu enardecido para decir en el nombre de Jesús me meto a ayunar, me meto a orar, voy a clamar, voy a reprender esas potestades para que se vengan abajo en el nombre de Jesús y que lo que tiene ciego a mi pueblo sea quitado de en medio para que pueda venir la luz. ¿Quién lo está haciendo? No, Señor, prospérame, Señor, dame un carro, Señor, no está malo. Pero ¿quién se está poniendo a la brecha para derribar todo eso? ¿Dónde está el poder de la iglesia? ¿Dónde está el poder del evangelio entonces?
¿Dónde está la influencia? ¿Dónde está ese poder de Dios para derribar argumentos, para derribar esas potestades? Ya no nos damos cuenta que aún detrás de nosotros andan las potestades y lo miramos normal. Hermanos, no es normal que usted deje de leer las Escrituras, no es normal que deje de orar, no es normal que deje de ayunar, no es normal que deje de congregarse, no es normal que usted no quiera venir a su discipulado ni a su adiestramiento, no es normal. Algo se apagó en ti, algo no está ferviente en ti, algo no te está empujando y eso ya lo ves normal. Necesitamos entender esta palabra, enardecer. No es que yo ande enojado con Guastatoya, no. Estoy molesto con los espíritus que han tomado terreno en Guastatoya, porque la iglesia de Guastatoya se ha concretado a ver cuántos más tienen, qué más proyectos pueden hacer, si el proyecto de Dios es uno: salvar a la nación, salvar a los hombres. Pero ¿dónde está el enardecer del corazón, hermanos? Ya eso como que ya no trabaja en nuestra vida. Necesitamos revivirlo. Necesitamos entender lo que Pablo está diciendo acá. Se enardeció, mi corazón se enardeció, dice, viendo a la ciudad entregada. Yo me pregunto a qué estará entregada este lugar de Guastatoya, Guatemala, por decir. ¿A qué estará entregada? Decía el profeta César hace un tiempo, dice que la gente no podía percibir al grillo. ¿Cuántos conocen un grillo, hermanos? Esos gritos que cantan de noche, cri, 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 eso no lo podían identificar, pero una moneda que cae al suelo, sí, todo el mundo la identifica. Fíjate, tremendo, ¿verdad? Bote una moneda, todos saben que fue una moneda la que se cayó, ¿sí o no? Pero si empieza a cantar un grillo, ¿quién lo va a identificar ahorita? Así pasa en los pueblos. Y nosotros fuimos puestos en esta tierra de Guastatoya para hacer que las tinieblas retrocedan. No que avancen, que retrocedan, que vuelvan a su lugar. No tienen arte ni parte, hermanos. Dios nos puso en este lugar. Dice que había una iglesia puesta donde estaba el trono de Satanás. ¿Se puede imaginar usted? Apocalipsis habla de esa iglesia donde Satanás tiene su trono. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué estaba revelándoles el Señor? Que ellos no estaban haciendo nada por contrarrestar eso. Se habían acostumbrado a tener el trono de Satanás ahí en el pueblo, ahí en la iglesia, pero nadie hizo nada, por eso se lo reclamó el Señor. No hicieron nada, no lo están sacando, no lo están expulsando del lugar. Ahí están ustedes. Y entonces me llamó la atención leer ese capítulo 17 por las cosas que veo que la iglesia ya no tiene y que debería de tener. Necesitamos revisar la enseñanza del domingo pasado, hermanos. Póngale atención porque lo que está a punto de pasar va a pasar. Y las agendas 2030 y 2050 ya están funcionando. Estos dicen, lo vamos a presentar ya están funcionando. Ya se habla de una sola moneda, ya se habla solo de una religión, ya se va a hablar de una sola política. Y ya lo mueve la gente. Ay, cómo quisiéramos que Bukele fuera nuestro presidente. Guatemaltecos malinches. No tienen identidad. Pero ya se está moviendo todo eso. Y nuestros corazones están, ¿qué? Apagados. No hay pasión para hacer lo de Dios. Nos cuesta movernos para lo de Dios.
Y la única satisfacción que usted se va a poder llevar de esta tierra es haberlo dado todo por Él. No hay otra, no hay otra manera, no hay mayor satisfacción que irse habiendo hecho lo que Dios dice. Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo. Entonces, ¿cómo miró el morir? Como ganancia. Lindo, me voy, pero me voy satisfecho. ¿Por qué? Porque guardé la fe. Me voy satisfecho porque viví para Él. Esto para mí es ganancia. Pero aún en los funerales decimos tan bueno que era, pero no era bueno. Pobre la familia, sí tuvo pérdida, porque esa persona que murió no vivió para el Señor. Entonces su morir sí es pérdida, no es ganancia. La urgencia que tiene la iglesia de despertar, es necesario que ya empecemos a visualizar lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, hermanos. ¿Por qué se acabó el poder? Yo le preguntaba al apóstol Abraham un día, le decía: apóstol Abraham, dígame, o se acabaron los endemoniados o ya no tenemos poder para echar fuera demonios. Y viene el apóstol y me dice: no, me dice, lo que pasa es que en este tiempo estamos siendo limpios por la palabra. Bueno. Quiere decir que el poder lo tenemos, pero está ¿cómo? Escondido, inactivo. Lo miramos todo tan natural, lo miramos todo. Así es la costumbre, así es el pueblo, así es la tradición. No hemos logrado ni cambiar las tradiciones ni costumbres de los hermanos. Vamos a ir a cambiar las costumbres y tradiciones del pueblo. Y no es que yo vaya a exigirles que cambien, no, es que mis armas son poderosas en Dios. ¿Cómo miraba Pablo el evangelismo? Poder de Dios. ¿Cómo miraba el poder del Espíritu Santo? Poder del Espíritu, ¿verdad? El mover del Espíritu. ¿Cómo miraba Pablo el ayuno? Dice la Escritura que en Hechos capítulo 13, dice la Escritura que Pablo y Bernabé, juntos con los ministros de la iglesia, ministraban al Señor. Oiga la palabra, ministraban al Señor. Pero ya en segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, dice ahí en uno de los versículos, dice que los dones fueron dados y las habilidades fueron dadas para edificar, pero también, ¿qué dice? Dice claramente ahí, ¿verdad? Para ministrar a los hermanos. Hay una ministración para Dios y hay una ministración para los hermanos. ¿Cómo se ministra a Dios? Ayunando y orando, dice. Ministraban estos al Señor. Hechos 13. Pero los dones y las capacidades que reciben para ministrar, ¿y para qué? A los hermanos. Ahora, si yo no ministro al Señor, ¿cómo voy a ministrar a los hermanos? ¿Cómo voy a ministrar al pueblo? ¿Cómo voy a ministrar? ¿Qué poder? ¿Qué me respalda? ¿Se recuerdan aquellos hijos de Seba en el capítulo 19 de Hechos que empezaron a deambular exorcizando a la gente? ¿Se recuerdan ustedes que el endemoniado les preguntó: ¿y ustedes quiénes son? ¿Quién los mandó? Yo a ustedes no los conozco. Sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, pero ustedes no, qué pitos suenan. Y se les tiró encima y casi medio muertos salieron del lugar, porque el diablo conoce la autoridad que manejas. ¿Sabe quién está detrás tuyo? Detrás tuyo no está Satanás. Jesús dijo: el diablo no tiene parte conmigo, ni contigo, ni conmigo, hermano. Amén. Entonces viene ahora y nos muestra a nosotros a qué estaba entregada la ciudad. ¿A qué está entregada la ciudad? Me llama la atención la historia. Oiga bien, estoy hablando de historia. Me llamó mucho la atención esta historia. Los levitas tenían que salir en turnos a ofrecer su culto a Dios. Y la mayoría eran jóvenes y habían turnos en el día y todos los días. Los griegos
Un día dijeron, ¿cómo hacemos para que estos muchachos dejen sus costumbres, su religión? Dice la historia. ¿Cómo lograremos que ellos dejen de estar haciendo cultos? Los griegos. Y se les vino la idea. Hagamos algo. Las Olimpiadas. Todos nosotros miramos eso tan bonito, ¿verdad? Ay, las Olimpiadas, ya van a empezar las Olimpiadas. Uy, los aros y todo. Los griegos inventaron esa forma para desviar a los levitas de sus cultos. Porque cuando los levitas iban a ofrecer su culto, sonaban la trompeta, que ya iban a iniciar los juegos. Entonces dejaban sus oficios y se iban a ver los juegos. Híjole, hermano, eso es historia, usted lo puede ir a buscar, ¿oyó? Por eso le dije es historia. Pero ¿cómo lograron desviarlos? ¿Cómo lograron sacarlos de lo que realmente vale? Es que el enemigo es astuto y él sabe por dónde trabaja. Y nosotros necesitamos ser no astutos, sino gente que discierne. Pero eso solo se logra ¿cómo? Pidiéndole a Dios espíritu de discernimiento entre el bien y el mal. Entonces me llama la atención porque Pablo se enardeció viendo aquella ciudad entregada, rendida. Ya era su costumbre, su tradición. Como decimos, ¿cuál es el platillo de aquí de Estanzuela? Tortillas de harina, dicen rápido, ¿verdad? ¿Cuál es la tradición de aquí del peaje? Cuando hacíamos el peaje a Santa Cruz, San José, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las tortillas con queso y ¿qué? ¿Cómo le llaman a eso? Las empanadas, ¿verdad? Del loroco. Oiga, mi hermano, es tradición de comida. Pero sus costumbres tienen que ver con esto. Fueron entregados a algo y se entregaron a esas prácticas. Entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Voy a ir ahora sí a esta parte. Dice acá en Hechos capítulo 17, verso 1 al 4. 1 al 4. 1 al 4. Hechos 17, 1 al 4. Dice, lo voy a leer todo, ¿oyeron, hermanos? Después explico. Hechos 17, 1 al 4. Dice, pasado por Anfípolis, ¿está bien dicho? Sí. Y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, ¿qué dice? Creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, ¿qué dice? De los griegos piadosos, gran número. Y mujeres, ¿qué dice? Nobles, no pocas. ¿Qué tuvo Pablo al estar hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Él se dedicó a predicarles, a explicarles. ¿Qué logró Pablo con eso? La conversión de hombres, gran número. Mujeres que nobles, piadosos, griegos, de otras costumbres. Pero Pablo sabía explicar las Escrituras. ¿Me doy a entender en esto, hermanos? Si algo necesitamos es saber explicar las Escrituras.
Nuestro apóstol general, el apóstol Ronald, ya lleva un buen tiempo enseñándonos las Escrituras, cómo debe ser la predicación del Evangelio, cómo debe ser la predicación de la buena noticia, qué es la buena noticia, cómo se evangeliza, por qué debemos aprender esto. Porque si algo va a producir en las personas es el entender correctamente la enseñanza. Mire qué tremendo esta parte. A mí me llamó mucho la atención porque dice que les hablaba claramente y exponiéndoles por medio de las Escrituras la venida de Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo. Cuando ellos lo oyeron, se convirtió gran número y muchas mujeres nobles. ¿Qué significan las palabras nobles? Gente de reputación, gente de altos puestos. Escucharon bien. ¿Qué dirán de nosotros los funcionarios cuando nos oyen predicar? ¿Qué dirán? ¿Y estos qué? Las letras te volvieron loco, le dijeron a Pablo, ¿verdad? No, sabía explicar. Si algo voy a poder hacer yo es explicar las Escrituras, cuanto más me sumerja las Escrituras. Pero la trampa del enemigo es que tú cierres la Escritura, la hagas a un lado y vivas lo natural de la vida. Que sigas las costumbres de los pueblos, que sigas viviendo bajo esa cobertura que demoníaca, viviendo bajo esas potestades y esos gobernadores de las tinieblas y que no te afecten. Como dijo alguien, ¿verdad? Le dijo a Satanás, Satanás le dijo, no me molestes y yo tampoco te molesto. Así está la cosa hoy. El punto acá es que dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Hubo qué? Hubo conversión. Pero Pablo, aunque le enardecía ver la idolatría en Atenas, y le enardecía el espíritu, el ver la idolatría de esos países, de esas ciudades, déjeme decirle, Pablo no fue a atacar a sus ídolos. Él fue a presentar el evangelio del reino de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué fue a presentar Pablo? El evangelio del reino de Dios, que es Jesucristo. Y eso trajo abajo, ¿qué? Las tinieblas, la idolatría. Gente que estaba metida en esas costumbres fueron sacadas por el Espíritu de Dios. Se convirtieron, salieron, dejaron de practicar, dejaron de vivir, dejaron de adorar imágenes y ahora se convirtieron al Dios vivo. Aleluya, gloria a Dios por eso. Pero sigue diciendo las Escrituras ahí en Hechos 17:10, dice de esta manera. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Póngale atención, hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. La costumbre de Pablo. ¿Pero por qué los mandaron a Berea? Porque hubo un alboroto en la ciudad por causa del evangelio, por causa de que se estaban convirtiendo las personas. Hubo un alboroto. Yo me salté esos versículos que eran muchos, pero se los explico aquí. Hubo un alboroto, un tal Jasón tuvo que ser preso, lo llevaron para que diera cuenta de qué estaba pasando. Oiga, mi hermano, empezó a haber persecución y dijeron, estos son de los que están trastornando el mundo con el evangelio. No, trastornado está el mundo sin el evangelio. El evangelio nos lleva al orden, nos lleva ¿a qué? A establecer reino, gobierno, autoridad, vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces el pueblo estaba ¿qué? Trastornado. El evangelio llega a corregir, a establecer gobierno. Entonces viene acá y en el capítulo 17:10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Verso 11. Y estos eran más nobles. ¿Quiénes? Los de Berea. Eran más nobles, dice. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud.
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Déjeme leerlo así. Y los de Guastatoya eran más nobles que los del rancho. Rápido te miro, ¿verdad? Ya me va a tirar piedras el hermano. Dice que los de Guastatoya eran más nobles que los del rancho, solo por dar un ejemplo. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y todos los de Guastatoya escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esto era así o no, si les estaban mintiendo o no. Igual que nosotros, ¿verdad, hermanos? Ay, hermano, si a puras penas digo, Señor, alimentos recibidos, punto, amén. ¿Cómo quisiera que esto pasara aquí en Guastatoya? Que nos convirtamos en hombres y mujeres de la palabra. Que respondamos con la palabra. Y no con el enojo, ni con el hígado, ni con la mente, sino con la palabra. Porque la palabra es espíritu. ¿Por qué se convirtió la gente en Tesalónica? Porque les fue explicada claramente la palabra. Les fue enseñado con claridad, con exactitud. Eso me llama a mí la atención lo que dice Lucas capítulo 1, ¿verdad? Te escribo, oh Teófilo, a ti, porque me pareció bien escribirte las cosas desde su origen, para que estés exacto en el conocimiento de la palabra y puedas tener el conocimiento pleno de la palabra. Se dedicó a explicar con la Escritura, a llevar a la Escritura hasta el origen para mostrárselo a un excelentísimo Teófilo. El saber las Escrituras me va a permitir hablar las palabras de Dios, como dice en Pedro, Santiago, dice la Escritura, dice claramente que hablemos con las palabras que Dios da. Es Pedro hablando esto en su carta. Y cada uno hable con las palabras que Dios da. Estas son las palabras. ¿Con qué palabras le habló Jesús a Satanás en la tentación? Escrito está, escrito está, escrito está. Con la palabra. Hermanos, no puede ser que ya no degustemos la palabra. No puede ser que ya no nos deleitemos en la palabra. No puede ser que hoy que el libro está abierto, nosotros lo cerremos. A Daniel le dijeron, cierra el libro, no es para este tiempo. Pero hoy el Señor le está diciendo a la iglesia, abran el libro, porque ahora es el tiempo. Necesitamos entender las Escrituras para poderlas explicar. Aquí va a venir mucha gente para que les expliquemos del modelo. Y yo voy a poner a cualquiera de ustedes que lo explique. Mire lo que dice el versículo número 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción. Gente profesional, ¿ah? Gente de alto rango, gente de gobierno. Dice ahí que se convirtieron también mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Qué hubo en Tesalónica? Conversión. ¿Qué hay ahora en Berea? Conversión. ¿Qué hubo en Tesalónica? Predicación del Evangelio del Reino. ¿Qué hubo en Berea? La predicación del Evangelio del Reino. Por eso es que hubo conversiones. Hermanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian, de los que predican la buena noticia. Donde prediquemos, el Señor dio esta directriz a través mío en el Congreso. Todo intento de evangelismo será respaldado por el Señor y se convertirán, dice el Señor. Y hermanos, eso está pasando. Necesitamos retomar las palabras del Señor.
Necesitamos ir a la Escritura, que arda nuestro corazón de ver cómo viven nuestros pueblos, lejos de Dios, sin fe, sin esperanzas, muertos en sus pecados y sus delitos. Y la iglesia no está haciendo nada. Necesitamos ir a esos lugares, necesitamos hablarles de Cristo, predicarles el evangelio del reino a ellos. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo del libro abierto. Dijo un predicador por ahí, no podrías entender lo duro que será morir y ese mismo aparecer en el infierno. Qué duro. Y que ese que se fue al infierno sabía que tú eras cristiano y tú nunca le dijiste nada. Qué tremendo, ¿verdad? Veo muchas manos de cristianos con la sangre de esa gente a la que no le dijimos nada. Verso 13, 17-13 dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hermanos, lo que nosotros vamos a experimentar producto de la predicación del evangelio del reino de Dios es el alboroto, el enojo, la molestia de las personas que no quieren cambiar. En Hechos capítulo 19 hay una historia, no la tengo puesta en pantalla. Hay una historia. Dice que Pablo predicaba el evangelio del reino allá en Éfeso. Y allá estaba la gran diosa Diana, dice. Y el templo de la gran diosa Diana. Pero cuando empezaron a convertirse, a oír a Pablo el evangelio, dice la escritura que muchos dejaron de comprar imágenes y réplicas del templo de la diosa Diana. Y los que vendían estaban sufriendo pérdidas económicas. Y por causa de sus pérdidas, no era tanto religión, no era tanto idolatría, era dinero. Ellos promovían la idolatría para ganar dinero. ¿Qué era lo que ellos estaban perdiendo? Fieles a sus cultos, pero ya no les compraban sus imágenes. Y ellos lo vieron como una pérdida. Hicieron un alboroto. Lo mismo está pasando en Tesalónica, lo mismo pasó en Berea. Alboroto, ¿por qué? Porque se está predicando el evangelio del reino. Se están quitando de en medio, ¿a quiénes? A las potestades. Se le está diciendo a Satanás: aquí no gobiernan más, este es el gobierno de Cristo, aquí manda Cristo, aquí gobierna Cristo, los pies de Cristo están en esta ciudad. Lo serio es que los que están en Efesio, los plateros, empezaron a tener pérdidas, hicieron un alboroto y empezaron a decir: ¡viva la gran diosa Diana! ¡Viva la gran diosa Diana! Dice que por espacio de 2 horas, me imagino, me acuerdo más o menos, alguien que me busque, dice que por espacio de 2 horas aplaudían y gritaban: ¡viva la gran diosa Diana! Hubo un alboroto. Y la gente que se convirtió siguió a Pablo, pero Pablo también separó a los discípulos de esa gente, porque maldecían el camino. ¿Qué va a pasar en nuestros pueblos, hermanos? Hay una guerra contra la iglesia del Señor en este tiempo. Abran sus ojos, hermanos. Hay una guerra contra nosotros. Hay una batalla espiritual que se está moviendo ya en contra de la iglesia. Ponga atención, porque si algo quiere el enemigo
es que nuestro corazón no arda, no se enardezca y que sigamos dejando vivir a los pueblos según sus costumbres, tradiciones, bajo esas sombras que gobiernan a nuestras naciones. El único que puede quitar eso de en medio se llama iglesia. Es lo único. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Por qué no soy testigo de Jehová? Porque Jesucristo es Dios, aunque les caiga mal. ¿Por qué no soy mormón? Porque yo no sigo a José de Smith. ¿Por qué no soy adventista? Porque no sigo a Elena de White. ¿Por qué no soy católico romano? Porque no sigo ni a la Virgen, ni al Papa. Sigo a Jesucristo. No se meta con ellos, pastor, que va a tener problemas. No, es que ellos ya se metieron con nosotros. Y alguien tiene que decirlo. La iglesia está muda, ciega y descalza. Necesita vestirse de Cristo y predicar el evangelio del reino, para que se conviertan las personas que el Padre ya tiene designadas en cada lugar. Amén, hermanos. Yo estoy consciente, no todos se van a convertir, pero todavía hay pueblo en este pueblo que debe convertirse al Señor. Amén, hermanos. Puestos de pie, por favor. A todos los hermanos que nos están viendo, este es un tiempo de libro abierto. Es un tiempo de abrir nuestra boca y Jehová llenará con su palabra nuestra boca. Es un tiempo de hablar, de conocer las Escrituras y explicarlas correctamente. No me avergüenzo del Evangelio. No hay miedo, no hay temor. La plena convicción que tenemos es que el Señor nos está llamando para que nuestro corazón se enardezca y no dejemos a los pueblos como los hemos encontrado, sino llevarlos a la vida de Cristo, como en Tesalónica, como en Berea, como en Éfeso y en tantos lugares donde fue predicado el Evangelio. Que traigamos libertad a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, al mundo. Y eso solo le corresponde a la iglesia de Jesucristo. Que Dios te siga hablando y que tu corazón arda para hacer la obra del Señor. Bendiciones a los hermanos en otros países.